quieres tomar nota de este título, Haciendo la Palabra, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a empezar hablando de cómo hacer la Palabra de Dios. Porque una de las cosas que es una clave para nosotros, algo muy importante en todo este manual, es que no es suficiente solamente oír la Palabra de Dios. Amén. Tenemos que hacer la Palabra de Dios, ¿no? Entonces, si solo estamos escuchando sin hacer la Palabra de Dios, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces vamos a ver lo que la Palabra dice sobre la importancia de ser hacedores de la Palabra de Dios. No solamente oidores, porque tenemos a muchas personas que tal vez en iglesias, en el cuerpo de Cristo, que están escuchando la Palabra de Dios, o incluso personas aquí que vienen al seminario bíblico o vienen a la iglesia, están escuchando la Palabra de Dios, pero cuando están saliendo de ese lugar en sus vidas, en su trabajo, en su familia, no están haciendo la palabra, no están poniendo la palabra de Dios en práctica, no están aplicando la palabra de Dios en sus vidas. Y lo que quiero dejarte muy en claro en esta primera sesión, no se trata tanto del conocimiento que tú tienes, se trata más importante es qué estás haciendo con el conocimiento que tú tienes. ¿Cuánto del conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios estás poniendo en práctica? En lo que estás caminando en tu vida. Pero vamos a Juan 6, donde vamos a empezar. Lucas 6. Estoy aquí en Juan 6, pero es Lucas. Lucas 6, versículo 46, donde vamos a empezar esta noche. Lucas 6, 46, hablando de cómo podemos ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores de la palabra. Pero estas palabras que vamos a leer son las palabras de Jesús. Entonces tenemos que, en realidad, prestar mucha atención también. Obvio, tenemos que prestar atención a toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios. Pero esas palabras son las palabras de Jesús, lo que vamos a leer en estos versículos. Y en Lucas 6, 46, Jesús dice, es una pregunta a las personas que están a su alrededor y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y es una pregunta, ¿no? Entonces yo creo que es la clave, ¿no? Entonces creo que ya podemos terminar y tener un descanso, porque esa es la clave de todo. Esas son las palabras de Jesús, que Él diciendo, ¿cómo me vas a llamar Señor si no estás haciendo lo que yo te digo? ¿No? Entonces, si no estás caminando en la palabra de Dios, si no estás haciendo la palabra de Dios, ¿cómo me puedes llamar Señor? Y eso es algo que necesitamos entender. En realidad, no podemos llamarle Señor si no estamos haciendo la palabra de Dios. Si no estamos dispuestos a hacer la palabra de Dios, no podemos llamarle Señor. Y hay varios niveles en nuestra revelación, en nuestra relación con el Señor Jesús. Jesús es nuestro Salvador. También Él quiere ser nuestro Señor. Él quiere ser nuestro marido. Hay niveles en nuestra relación con el Señor Jesús. Y cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando recibimos nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra salvación inicial, entonces Él es nuestro Salvador, pero hay otros niveles. No solamente es Salvador, Él quiere ser tu Señor. Y déjame darte la definición de Señor. Si quieres tomar nota, deberías tomar nota de esta definición. La palabra Señor significa dueño absoluto, o también significa supremo en autoridad. Dueño absoluto o supremo en autoridad. Entonces no podemos llamarle Señor si no estamos dispuestos a decir que Él es nuestro dueño absoluto. Amén. Ustedes recuerdan el ejemplo de Pedro, cuando él ha visto una visión y el Señor dice, Pedro, levántate y come. Y dice, no, Señor, no. ¿Cómo puedo comer estas cosas? Pero en realidad, si Él es nuestro Señor, no podemos decirle no. Deberíamos decir, ¿cuánto tengo que comer, Señor? Salta, ya, ¿cuán alto? ¿No? Entonces, no, Señor. Porque el Señor es dueño absoluto. Pero no podemos llamarle Señor si no estamos dispuestos a hacer la palabra de Dios. Y es una cosa acumular conocimiento, no está mal y eso es algo bueno. Almacenar conocimiento en nuestras vidas o acumular conocimiento.
Pero como les estaba diciendo, no se trata de cuánto conoces de las Escrituras, pero se trata de cuánto de lo que conoces estás haciendo. ¿Cuánto estás poniendo en práctica? Y yo creo que por eso tenemos cristianos que han sido cristianos por años, que tal vez reciben una palabra, escuchen la palabra cada domingo tal vez, o están en un seminario, pero vemos que a través de años sus vidas no cambian, sus vidas no son transformadas, simplemente porque no están haciendo la palabra, están escuchando, están recibiendo, pero no están caminando en la palabra, no están haciendo la palabra, porque solo escuchando no es suficiente. Eso es algo muy importante en este manual, lo que estamos aprendiendo. Solo escuchar no es suficiente, tenemos que aprender y entender la importancia de ser hacedores de la palabra de Dios. Jesús quiere que hagamos su palabra, no solamente llamarlo Señor. Quiero seguir leyendo aquí en esos versículos. Versículo 47 en Lucas 6. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, si puedes subrayar eso en tu Biblia, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, subraya sobre la roca, y cuando viene, dice, una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que queremos para nuestras vidas. Queremos que podemos tener nuestras vidas fundadas sobre la roca que es Jesús, sobre la roca que es la palabra de Dios. No dice aquí si es que viene la inundación, el río. Dice cuándo viene. Y vamos a leer eso también, casi el mismo pasaje, las mismas palabras en Mateo 7, cuando Jesús está hablando. Pero ¿cuándo viene la tormenta? ¿Cuándo viene la aflicción? No si es que. No podemos evitar esas cosas en nuestras vidas. Entonces la diferencia es nuestro fundamento en la palabra de Dios. Pero para tener un fundamento firme, para tener un fundamento sólido, tenemos que hacer la palabra de Dios. Entonces, quiero seguir leyendo y después vamos a hablar de algunas otras cosas. Pero versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, y mire eso, subraya, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, ¿no? Entonces en el versículo 49 vemos lo que pasa con el hombre que escucha pero no hace. Él cae grandemente en su vida. Eso no queremos. Entonces almacenarse vastas cantidades de conocimiento está bien, siempre y cuando estamos haciendo lo mejor de nosotros para poner el conocimiento en práctica en nuestras vidas. Amén. Entonces, amén. Amén. El conocimiento solo el conocimiento no nos ayudará. Necesitamos el conocimiento aplicado. Y la sabiduría es el conocimiento aplicado. No estamos aquí solo para acumular conocimiento, para tener nuestros cuadernos llenos de notas. Estamos aquí para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, porque nosotros queremos ser personas sabias, y si queremos tener sabiduría en nuestras vidas, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿no? Entonces, las tormentas, vemos aquí también un fundamento en uno de esos hombres, y las tormentas no lo pueden mover, porque tiene su vida edificada sobre la roca, porque ha decidido hacer la palabra de Dios. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar la decisión de hacer la palabra de Dios o no. Pero esa es la diferencia entre esos dos ejemplos. Uno está haciendo la palabra de Dios, otro no está haciendo la palabra de Dios. Y vemos las consecuencias de hacer eso. Y lo que no está haciendo la palabra de Dios no tiene un fundamento en su vida. Entonces no podemos recibir un fundamento solo escuchando.
Si queremos tener un fundamento firme en la palabra de Dios, tenemos que hacer la palabra. Tenemos que caminar en la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que ser hacedores. Y siendo hacedores, eso produce un fundamento en nuestras vidas. Cuando empezamos a caminar en la palabra, cuando empezamos a hacer la palabra de Dios, eso produce un fundamento en nuestras vidas. ¿Qué significa? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Hemos estudiado las formas de adorar y alabar. Puedes tener el conocimiento de alabar y adorar, o puedes hacerlo. O puedes levantar tus manos, puedes danzar, puedes gritar, puedes arrodillarte, puedes postrarte. Esa es la diferencia en lo que estamos viendo, en escuchar, en solo escuchar o poner en práctica. ¿No? Podemos recibir una enseñanza de que deberíamos leer la palabra de Dios cada día. Deberíamos escudriñar la palabra de Dios cada día. Podemos tener conocimiento o podemos leer la Biblia cada día. ¿Entienden la diferencia? Eso es donde están muchas personas. Escuchen la revelación. Wow, qué lindo. Debería leer mi Biblia, pero no abro mi Biblia. No son hacedores de la palabra. Y esas personas no van a tener un fundamento firme en su vida. Y cuando vienen las tormentas, cuando vienen aflicciones y problemas, van a caer. Van a tropezar. Porque no tienen un fundamento firme en la palabra de Dios. Entonces nuestro escuchar tiene que ser acompañado con nuestro hacer. Tenemos que hacer la palabra de Dios. Nos toca hacer la palabra de Dios. ¿No? Vamos a Romanos 2:13. Romanos capítulo 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Es Romanos 2:13. Son solo los hacedores de la palabra de Dios que son justificados. La palabra hacedores, toma nota. La palabra hacedores significa el que guarda. Entonces un hacedor de la palabra de Dios es alguien que está guardando la palabra de Dios. La definición también significa el que obedece. Entonces un hacedor de la palabra de Dios no solamente está guardando la palabra de Dios, está obedeciendo la palabra de Dios. No se trata de solo recibir la palabra, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y nuestra obediencia es nuestro sacrificio más grande que podemos dar al Señor Jesús. Es como cuando hablamos de nuestra alabanza y adoración, la forma más alta de alabarlo es caminar con Él. Es tener una relación con el Señor Jesús cada día de tu vida. Es la forma más alta de alabanza y adoración. Tenemos todas estas formas, pero nuestra obediencia es mejor sacrificio que podemos dar, ¿no? ¿Qué vas a decir si estás parado delante del Señor y tú tienes que rendir cuentas por tu vida? Y el Señor te pregunta, ¿qué tienes que decir para tu vida? Bueno, Señor, he asistido a muchas clases en el seminario bíblico, ¿no? Bueno, asistí a muchos servicios. Mira mi cuaderno, Señor, mira mi cuaderno, está lleno de notas, Señor, aquí está mi cuaderno. Mira, esa es mi lista de asistencia. Kurt me ha dado toda la lista de las clases cuando yo estaba. Mira, Señor, tengo mi cuaderno, tengo todas esas notas. Está bien que tienes este conocimiento y que tienes esas cosas, pero ¿qué has hecho con lo que has recibido? Y eso es lo que el Señor va a preguntar a muchas personas. ¿Qué están haciendo? Lastimosamente, muchas personas no están haciendo nada con lo que reciben. Y por eso no hay transformación, no hay cambios en sus vidas. Entonces, lo que en realidad la persona está diciendo al Señor es, he escuchado la palabra, Señor, pero yo no era un hacedor de la palabra de Dios. He escuchado la palabra, pero no obedecía la palabra de Dios, no guardaba la palabra de Dios. No estoy, por si acaso, tratando de traer condenación a sus vidas esta noche, a decir, ¿por qué no están haciendo la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo está trayendo convicción, amén, está trayendo convicción a todos nosotros. Como les he dicho anoche, es una espada de doble filo. Antes de que la palabra viene para cortar tu vida, ya ha cortado mi vida. Ya ha cortado mi vida mientras yo estoy preparando los mensajes. Entonces yo ya he sido confrontado con esta verdad.
de cuánto de la palabra de Dios que yo estoy recibiendo estoy poniendo en práctica. Comparto eso con ustedes. Vamos a Juan 7:17 para ver más pasajes sobre haciendo la palabra de Dios. Juan 7:17. Amén. Dice la palabra, el que quiera hacer la voluntad de Dios, subraya hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios o no? Haciendo la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si una doctrina es correcta o es errónea? Haciendo la palabra de Dios. Entonces, Jesús nos dio aquí una forma fácil para probar una doctrina y es para hacer y para saber si la doctrina es de Dios o no y es en hacer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ustedes recuerden, quiero leerte este pasaje, toma nota, en Mateo 21:28-31. En Mateo 21:28-31 tenemos una parábola de dos hijos, y déjenme leerte esos pasajes, pero dice, pero ¿qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía dos hijos, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Como dicen muchos niños, no quiero. Pero después, arrepentido, y vamos a estudiar eso cuando hablamos del arrepentimiento de obras muertas. Al primero dijo, no quiero. Después, arrepentido fue. Acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Wow. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dice Jesús. Dijeron ellos, el primero. Obvio. Porque aunque ha dicho no, ha decidido ir y ha obedecido. Eso es lo que estamos estudiando en hacer la palabra de Dios. Las personas pueden decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que están haciendo? Sí, voy a estar allí. Te aseguro que voy a estar aquí. Te prometo que voy a estar allí. Palabras, ¿no? Podemos decir muchas palabras muy lindas, pero ¿qué es lo que nuestras acciones dicen? Porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Podemos hacer compromisos, podemos tener muy lindas palabras, pero cuando es la hora de hacerlo, ¿estamos haciéndolo o no? Y eso es hacer la palabra de Dios, no solamente decir que vamos a hacer algo, pero hacerlo, ¿no? Vamos a Santiago 4:17. Santiago 4, versículo 17. Este es un pasaje que va a confrontar tu vida, te aseguro. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ouch, no, duele, le es pecado. Le es pecado. No sé, esos son uno de los versículos. No sabía que eso estaba ahí, Señor. Por favor, no quiero saber, no. El que sabe que es correcto o que es bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, una vez más, saber no es suficiente. No es suficiente saber lo que es bueno. No es suficiente saber lo que es correcto. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer lo que es correcto. Tenemos que hacer lo bueno. No solamente saber, sí, eso es algo bueno. Eso es algo correcto, pero no lo voy a hacer. Eso es pecado, dice la palabra de Dios. Saber que algo es correcto y no hacerlo es pecado, pero Santiago dice que sabiendo que algo es correcto, no hacerlo es pecado. Y también para el Señor tenemos que entender, pecado es pecado para el Señor. Obvio, para nosotros las consecuencias son diferentes. Las consecuencias pueden ser diferentes. La consecuencia de un adulterio puede ser diferente de la consecuencia de una mentira. O como decimos, las mentiras blancas. Solo una mentira blanca, Señor, ¿no? Pero para el Señor, el pecado es pecado, ¿no? Entonces,
conocer el bien no necesariamente significa que vamos a hacer el bien, que vamos a hacer lo bueno. Conocerlo no significa que vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, como les estaba dando algunos ejemplos, sabiendo que mentir es un pecado es una cosa, y es otra cosa no mentir. ¿Me entienden? Sabiendo que algo está mal, podemos saber, sí, no debería yo mentir. Dice la palabra de Dios, no debería yo mentir. Pero tengo que no mentir, ¿no? Entonces, puedo conocer que está mal y todavía hacerlo. Y estamos en error. Entonces, esa es la conexión. Cuando recibimos la palabra de Dios, wow, qué linda palabra. Pero tienes que hacer la palabra. Tienes que hacerlo. La palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo. Wow, ahora tengo el conocimiento. Debería amar a mi prójimo, ¿no? Pero tengo que hacerlo. O que debo tener más paciencia en mi vida. Tengo el conocimiento, pero después en mi vida tengo que mostrar más paciencia. Y el Señor tiene su manera de probar nuestros corazones. Te aseguro que si predicamos sobre el amor de Dios, vas a tener un montón de oportunidades durante la semana para amar a las personas con el amor de Dios. Predicamos sobre la paciencia y vas a tener muchas oportunidades para ser pacientes. Porque el Señor quiere probar tu corazón. Y justo por esta razón, Él te va a poner en situaciones donde tú tienes que decidir caminar en la palabra. Tú tienes que decidir aplicar la palabra a tu vida. Tú tienes que decidir hacer la palabra. Porque el Señor está probando nuestro corazón. Amén. Entonces, tú puedes mostrar a alguien en la palabra de Dios su necesidad de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Tú puedes darle todos los pasajes en Romanos y hablarles de que éramos pecadores, que el Señor ha venido para salvarnos, para morir por nosotros. Tú puedes mostrarles y darles conocimiento, pero la persona tiene que decidir si quiero hacerlo, quiero orar y quiero confesar con mi boca y creer en mi corazón y recibir al Señor Jesús. Amén. Entonces hay una diferencia entre el conocimiento y el hacer la palabra de Dios. Como les he dicho, tú puedes enseñar a las personas, tú puedes darles el conocimiento de la importancia de leer la palabra de Dios cada día, pero en su casa la persona tiene que abrir su Biblia. No puedes ir y abrir su Biblia por ellos. Ellos tienen que hacerlo. En Hechos 1, versículo 1, Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Jesús es nuestro gran ejemplo. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús era un hacedor de la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios caminando. Toda la palabra de Dios. Él hacía toda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero vemos también en este pasaje que Jesús no solamente enseñaba, pero hacía la palabra de Dios. Hacía la palabra de Dios como Él quiere que todos nosotros podemos hacer la palabra de Dios. Él es nuestro gran ejemplo. ¿Qué es la definición de un fariseo? Alguien que enseña, pero que no hace. Alguien que dice una cosa, pero hace otra cosa. Y Jesús nos habla de eso en un versículo en Mateo 23:3. En Mateo 23, versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús, hablando de los fariseos, hablando de las personas religiosas, dice, no tienes que hacer conforme a sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra cosa. No, yo no quiero que eso sea mi testimonio. Yo no quiero ser un fariseo. Yo no quiero decir una cosa y hacer otras cosas. Yo no quiero alabar al Señor Jesús con mis labios y tener un corazón lejos de Él, que es ser un fariseo. Dicen, pero no hacen. Un fariseo es alguien que no está caminando en lo que está predicando. Vamos a Santiago 1, 22.
Santiago 1, versículos 22 a 25, si quieres tomar nota. Santiago 1, versículos 22 a 25. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Ya listo. Ya, ¿no? Yo creo que puede ser más claro, ¿no? Sed hacedores de la palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a ir a comer. No. Entonces, sed hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, que son como muchos hoy en día, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Subraya eso, bienaventurado en lo que hace. Entonces, en este pasaje tremendo, vemos la importancia de casar la revelación con nuestra situación. Recibimos la palabra de Dios y después el Señor trae situaciones en nuestras vidas, trae oportunidades para hacer lo que hemos escuchado, para hacer lo que hemos recibido. Y una vez más, una vez que hemos pasado por la prueba, se convierte en nuestra revelación. En una revelación en la cual estamos caminando, que podemos compartir con otras personas, que podemos impartir a otras personas. Entonces no es más una simple teoría en tu vida, es una realidad. No queremos solo teorías, queremos realidades, ¿no? Queremos poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Entonces, una vez más, la definición de un hacedor es alguien el que guarda, el que obedece la palabra de Dios. Puedo hablar todo el día sobre la necesidad de ser un vencedor, pero si no estoy venciendo algo en mi vida, ¿cómo puedo caminar en esta palabra? ¿Cómo puedo hacer que la revelación sea mi revelación si no estoy haciendo la palabra, si no estoy caminando en la palabra de Dios? ¿No? Entonces, algunos pueden decir que es mucho, son muchas clases, ¿no? Es mucha revelación, es mucha palabra. ¿Cómo podría caminar en tanto? ¿No? Es lo que dicen algunas personas. Es demasiado. ¿Cómo voy a poner tanto en práctica en mi vida? ¿Tú has dicho eso? Ya, no. Pero lo que sucede es que desanima a las personas, ¿no? Entonces, hay un balance. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Almacenar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es el trabajo del Espíritu Santo traer las situaciones y las circunstancias a nuestras vidas para probar nuestro corazón, para que podamos caminar en la palabra de Dios. Bien, entonces, para ser hacedores de la palabra de Dios. Son los ejemplos que les he dado la otra semana de cómo podemos recordar la palabra de Dios. Tenemos que no solamente escuchar, pero tenemos que tomar notas. No solamente tomar notas, pero tenemos que ir a nuestras casas y estudiar nuestras notas. No solamente estudiar, pero podemos compartir con otra persona lo que estamos estudiando. Y finalmente podemos, para recordar 100%, podemos hacer la palabra. Podemos caminar en la palabra de Dios. Podemos ser hacedores de la palabra de Dios. Porque lo que estamos viendo en este pasaje, Santiago nos está mostrando una vez más que la palabra de Dios es el espejo. Como hemos visto, como hemos hablado del lavacro, que era hecho de espejos de bronce, que cuando vemos a nuestro rostro en el agua, nuestro cuerpo, podemos ver dónde están las manchas, podemos ver dónde está la basura en nuestras vidas, y eso es lo que vemos a través de la palabra de Dios. Las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Pero después tenemos una decisión.
podemos permitir que el Señor cambie nuestras vidas, podemos caminar y aplicar y hacer la palabra de Dios y que sea una realidad de nuestras vidas, o simplemente una teoría. En Apocalipsis 10, 8 y 9, toma nota, quiero leerte este pasaje. En Apocalipsis 10, 8 y 9, dice la palabra: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, no tu cuaderno, tu Biblia está abreviada. Devóralo es la palabra. Cuando estudiamos la palabra comer es devorar. Y como podrías devorar una cierta comida en una cierta noche, no sé. Pero comer la palabra es devora la palabra. Hay una diferencia en comer y devorar, ¿no? Como tal vez yo voy a devorar uno de esos cupcakes, una de esas galletas ahí en el descanso, ¿no? Entonces, devorar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando empezamos a digerir la palabra de Dios? Dice aquí, amarga nuestro vientre. Entonces, cuando escuchamos la palabra, es dulce en nuestra boca como la miel. Qué linda palabra que estamos escuchando. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando tenemos que poner la palabra en práctica, empieza a amargar nuestro vientre, porque tenemos que dejar que la revelación sea nuestra revelación. Dejar que la palabra de Dios puede transformar y cambiar nuestras vidas, ¿no? Pero quiero decirte que verdaderos discípulos, ¿qué hemos aprendido de verdaderos discípulos? ¿Qué hacen verdaderos discípulos? Es un pasaje en Juan. Jesús dice, les voy a ayudar, los que permanezcan en mi palabra, ¿no? Los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Dios, hacen su residencia en la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos devoran la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que queremos ser en este lugar. Y también los verdaderos discípulos son hacedores de la palabra de Dios. En el versículo 25, una vez más, aquí en Santiago 1, dice, mas el que mira atentamente, subraya eso, y quiero darte la definición de mirar atentamente. Significa inclinarse sobre. También significa investigar. O significa desear aprender. Desear aprender. Entonces, cuando estás mirando atentamente a la palabra de Dios, significa que tienes el deseo de aprender la palabra de Dios. Eso, que eso sea nuestro testimonio, ¿no? Lastimosamente, muchos no han reconocido su necesidad de ser enseñados, ¿no? Pero poco a poco esperamos que las personas van a reconocer, todo el cuerpo de Cristo va a reconocer su necesidad de una enseñanza y una sana doctrina y sentarse bajo la palabra de Dios para ser enseñados, ¿no? Pero también significa contemplar o mirar con atención. Eso es lo que necesitamos hacer con la palabra de Dios. Hemos hablado de la importancia de meditar o contemplar la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra aquí persevera en ella. Entonces tenemos que mirar atentamente a la palabra de Dios, tenemos que perseverar en la palabra de Dios. La palabra persevera significa permanecer con, también significa continuar. Entonces tienes que continuar haciendo lo que estás recibiendo en la palabra de Dios, lo que estás escuchando. También significa quedarse o estar cerca, ser permanente o permanecer fiel a algo. Ese es el problema, porque muchos cristianos, una vez más, solo escuchan, pero no hacen. No hacen algo con lo que están recibiendo. Nunca dejen que la palabra de Dios sea parte de ellos. No. Nunca dejen que la revelación sea su revelación. Porque cuando tú estás caminando en una palabra, ahora tienes autoridad. La autoridad viene a través de tu caminar. La autoridad viene a través de la palabra de Dios. Como les he dicho muchas veces en este estudio, la iglesia no tiene autoridad, la palabra de Dios tiene autoridad.
Y cuando la iglesia, como lastimosamente estamos viendo hoy en día, cuando tienes una iglesia alejándose de la verdad de la palabra de Dios, pierde su autoridad. Tenemos que pararnos firmes en la verdad de la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios. Que hay una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Y mi palabra me dice que Jesús es el único camino. Y si yo tengo que pararme en cualquier lugar y decir, Jesús es el único camino, nadie más, lo voy a hacer, porque eso es pararme firme en la verdad. Las consecuencias que van a venir en el mundo, por decir eso, y lo que ya sucede en muchas partes del mundo, solo por pararte y decirte eso, que Jesús es el único camino, que no hay otro Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, te van a matar. En ciertos lugares. No aquí en Bolivia, pero en toda parte del mundo hay persecución que está viniendo. No sabemos lo que va a suceder en el futuro, pero podemos pararnos con confianza sobre esta palabra. Amén. Entonces, no queremos alejarnos de la palabra de Dios. Entonces, queremos casar la revelación con la situación en nuestras vidas. Y dice, el hacedor de la obra, este será bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz, significa afortunado. Entonces hay una conexión entre tu felicidad y cuando estás haciendo la palabra de Dios. ¿No? Que vas a hacer la palabra de Dios y vas a tener más gozo. Vas a tener más felicidad en tu vida. Por eso la respuesta a cualquier situación en tu vida es siempre correr a la palabra de Dios y correr a la presencia de Dios. Porque también en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay felicidad. ¿No? Entonces, bienaventurado dice en lo que hace. En lo que hace. No en lo que dice. No dice bienaventurado en lo que dice. No dice bienaventurado en las lindas palabras que va a decir. No, bienaventurado en lo que hace. Hacedores de la palabra de Dios. Pero tenemos que primero también oír, ¿no? Amén. Tenemos que escuchar. Gracias a Dios. Ustedes están aquí. Están escuchando. Están oyendo esta palabra. Están escuchando la palabra de Dios. Lo que ustedes tienen que hacer es aplicar la palabra de Dios. Tienen que hacer la palabra de Dios. Tienen que caminar en la palabra de Dios, como yo tengo que caminar en la palabra de Dios. ¿No? Pero hay personas que ni están escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a caminar en la palabra de Dios si no hemos escuchado la palabra de Dios? Amén. Entonces, vamos a Lucas 12. Lucas 12, versículo 42. Lucas 12, 42. Toma nota también de Mateo 7, 24 a 27. Puedes leer este pasaje en tu tiempo. Es casi lo mismo de lo que hemos leído en Lucas 6, pero en Lucas 12, 42. Mateo 7, 24 a 27. Mateo 7, 24 a 27. Y vamos a seguir sembrando la palabra de Dios en este lugar. Amén. Vamos a seguir sembrando la palabra de Dios. Y cuando estamos muchas veces compartiendo, predicando, estamos hablando a potestades, a principados, estamos hablando al enemigo también para que él pueda escuchar y que él pueda entender que no estamos jugando en este lugar. Que lo que estamos haciendo en este lugar es algo serio. Que vamos a adorar con libertad también en este lugar. Y vamos a seguir sembrando la palabra de Dios. Y todas las personas que están dispuestos y que tienen sed y hambre, están bienvenidos en este lugar. Amén. Lucas 12, 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, subrayo eso, sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Subraya, haciendo así. Entonces Dios va a poner a líderes fieles y prudentes sobre su casa.
¿Cuál es su casa? La casa de Dios, el pueblo de Dios, para gobernar sobre su casa. Pero son los que hacen la palabra de Dios, los que hacen lo que dicen, que van a ser puestos en lugares de autoridad. Y la manera por la cual un líder puede perder su posición de liderazgo es dejando de hacer lo que hizo para llegar al lugar de liderazgo. No sé si entienden. Esa es la manera de perder su lugar de liderazgo, es dejar de hacer lo que hacía antes para llegar al lugar de liderazgo, ¿no? Entonces tenemos que continuar haciendo la palabra de Dios, pero la clave es la fidelidad. Y Dios requiere fidelidad en nuestras vidas. La palabra dice, mayordomo fiel y prudente. La palabra fiel significa confiable. Significa digno de plena confianza. Y déjame decirte que en tu vida, el crecimiento en tu vida viene después de la fidelidad. El crecimiento viene después de la fidelidad. Cuando hacemos lo que decimos que lo que vamos a hacer. Amén. Tenemos que hacer la palabra de Dios. Pon un subtítulo, este último subtítulo, que dice, no hablando, sino caminando. Amén. No hablando, sino caminando. Vamos a 1 de Juan 2, 4 a 6. 1 de Juan 2, 4 a 6. Vas a ver este pasaje. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, guardar los mandamientos de Dios significa hacer la palabra de Dios. No podemos decir, yo no puedo decir, yo conozco a Jesús, sin hacer su palabra. Ustedes recuerdan cuando vemos en la palabra de Dios que personas que han hecho cosas muy buenas y vienen ahí tocando la puerta porque quieren entrar a donde está el Señor Jesús. Y mira, Señor, pero hemos hecho todas esas cosas buenas, hemos echado fuera demonios, hemos orado, hemos predicado, hemos enseñado. Pero Jesús les dice, no os conozco, no te conozco. La manera de conocerlo es hacer la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios. Es la manera de conocer al Señor Jesús y tener su carácter divino en nuestras vidas, cuando estamos caminando en lo que estamos hablando. Porque sabes que demasiados cristianos conocen de Él, no conocen a Él. No conocen a Jesús. Conocen de Jesús. Pueden decirte algunas cosas muy lindas. Pueden tener un poco de conocimiento. Tal vez han acumulado conocimiento en sus vidas, pero no conocen a Él. No tienen una relación personal con Él, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 6, vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otra traducción dice debe vivir como Él vivió. Una vez más. Diciendo que conocemos a Jesús no significa que estamos caminando con Él. No significa que estamos haciendo la palabra de Dios. Yo puedo decir que conozco a Jesús. Alguien puede decir que conoce a Jesús, pero son nuestras acciones que muestran que conocemos a Jesús. Por eso tienes muchas personas en muchas familias que están lastimadas diciendo, pero tú eres cristiano, ¿por qué no actúas como Jesús? Porque no estamos haciendo la palabra de Dios muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Entonces nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Primero de Samuel 2:3. Primero de Samuel 2, versículo 3. Cuando Ana está orando aquí y dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca
el pesar las acciones. Subraya eso. A Él le toca pesar nuestras acciones. Él pesa nuestras acciones, no solo nuestras palabras, sino nuestras acciones. Y lo que dice Ana, ¿qué dice ahí? Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Esas son solo palabras, diciendo muy lindas palabras. Pero es el Señor que toca pesar nuestras acciones. Amén. También toma nota de Mateo 5:37. Me encanta este versículo. Mateo 5:37 dice la palabra, pero sea vuestro hablar sí, sí. Y no, no. Porque lo que es más de esto, del mal, procede. Tenemos que dejar que nuestro sí sea sí. Y nuestro no sea no. Y hacer la palabra de Dios. En 1 de Juan 3:18. 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué hermoso pasaje, ¿no? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, ¿qué está hablando del amor? Mostrando el amor de Jesús a las personas. Lo que está diciendo, no podemos solo amar con palabras y con lengua. Entonces, no es suficiente decir te amo. ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar con nuestras acciones que amamos a la otra persona. También cuando hablamos con Jesús, Jesús te amo, pero ¿por qué no estás haciendo nada de mi palabra? ¿Es un verdadero amor? No. No es un verdadero amor diciendo solo te amo. Eso puede aplicarse en nuestras vidas con otras personas y también con nuestra relación con el Señor Jesús. Entonces, deberíamos en realidad dejar de decir te amo Jesús, te amo, si no estamos haciendo su palabra. Es tan importante ser hacedores de la palabra de Dios.